Seguramente todos sabemos de memoria los nombres de los departamentos de Honduras, lugares que hemos visitado y disfrutado. Pero es probable también que la mayoría desconozcamos cuál es el origen de los nombres de estos sitios. En esta oportunidad, con el apoyo de estudiantes y docentes de la carrera de Letras de la UNA, les damos a conocer el significado de los nombres de los departamentos cuyo origen es de lengua indígena. Y conoceremos cómo la toponimia y la etimología contribuyen al estudio de estos significados. Ocotepeque, Intibucá, Lempira. Vamos a referirnos a Comayagua, Copán, Lloro, Choluteca. De los 18 departamentos encontramos que varios de ellos deben su nombre al uso de las lenguas usadas por los pueblos indígenas. Consultamos al profesor Julio Ventura cuáles de estas lenguas han sido de mayor influencia. Los pueblos indígenas que han dejado sus huellas en la toponimia es el pueblo lenca, por ejemplo Lempira, ¿verdad? Otro pueblo que ha contribuido bastante en la historia nacional es el pueblo náhuatl, los mexicanos, los matagalpas también, ¿verdad? Los misquitos, los tahuacas, los garífunas. Cada uno de estos pueblos ha sembrado la cultura nacional y Honduras es un país multiétnico y multilingüe. Iniciemos conociendo los significados de los nombres de Ocotepeque, Intibucá y Lempira. Ocotepeque es el nombre tanto de un municipio como de un departamento de nuestro país. Es una palabra que tiene su origen en el náhuatl y se refiere a, en primer lugar, una de las palabras es ocote, que se refiere al árbol de ocotes, y la otra palabra es pequel, que se refiere a cerros. Así que esta palabra compuesta en el español sería el Cerro de los Ocotes. Intibucá es uno de los departamentos de Honduras. Su cabecera departamental es La Esperanza. Cuenta con 17 municipios. También cuenta con valles, con montañas y con ríos. La palabra Intibucá proviene de la lengua lenca, que significa inti, cántaro, en todo caso es una metáfora hacia el sol, y buca significa grande, en todo caso significa cántaro grande. Respecto al departamento de Lempira, este está ubicado en la zona occidental del país. Su nombre proviene de la palabra lenca lempaera, que a su vez se decompone de dos palabras que son lempa, que significa señor, y era, que significa sierra. En pocas palabras, Lempira significa señor de la sierra. Los estudiosos resaltan lo indispensable que resulta conocer no solo los significados de estos nombres, sino también todo lo relacionado a nuestra historia y cultura. Conocer la etimología de nuestros lugares de origen forma parte de nuestra identidad. Nuestra identidad forma parte de nuestro ser, ese ser que hemos ido construyendo desde nuestra infancia. Desde ahí la importancia de los padres de familia y de los profesores de sembrar esa identidad en todas sus manifestaciones culturales. Algunos ciudadanos se olvidan de sus cunas, de sus lugares de orígenes, pero ese olvido se debe a que no fue sembrada la identidad. No hubo una educación formativa para identificarse con la patria que le dio nacer. Veamos ahora el significado de otros dos nombres de departamentos, esta vez Comayagua y Copán. Ahora vamos a referirnos a Comayagua. Ha habido un largo debate y se han propuesto distintas teorías para explicar el origen del significado de este nombre. Sin embargo, a día de hoy la gran mayoría de etimólogos aceptan la teoría que explica que proviene de la unión de dos palabras de origen lenca. La primera de ellas es coma, que significa páramo, y la segunda es yagua, que significa agua. Por lo tanto, Comayagua vendría a significar páramo de agua, lo que tiene sentido debido a la gran cantidad de ríos y quebradas que hay en la misma zona del valle de Comayagua. También es importante que la cabecera departamental lleva el mismo nombre.
y esta será siempre recordada por ser la primera capital de la historia de Honduras. Copán es un departamento fronterizo con Guatemala. Según don José Mía, el término proviene de la palabra copantl, que a la vez proviene del término mexicano caupalt, que significa puente de madera. Esta palabra tiene similitudes con lo que hoy conocemos como un copante, que es un puente colgante. En conclusión, podríamos decir que Copán significa eso, puente de madera. Desde la ciencia, ¿qué disciplinas nos ayudan a investigar y conocer esos particulares significados? Entre ellas están la toponimia y la etimología. La etimología da cuenta del origen y la historia de la forma y significado de las palabras. Esta proviene de lo que llamamos lingüística histórica. Generalmente se utiliza como base metodológica la semántica, porque ahí vemos los procesos de evolución del significado. La toponimia se refiere al nombre de los lugares, ¿verdad? Y está muy relacionada con la etimología porque generalmente buscamos el origen de esa toponimia. Hay una enorme responsabilidad de instituciones como la familia, las escuelas, los institutos, las universidades, de formar una identidad nacional, una nación, formar una nación. Nos quedan 3 nombres de departamentos por conocer. Hablamos de Yoro, Choluteca y Olancho. Yoro es uno de los 18 departamentos de Honduras. Cuenta con 11 municipios y está ubicado en un hermoso y extenso valle. Se conoce por la lluvia de peces, es un fenómeno que tiene muy orgullosos a los yoreños y un poco intrigados a los científicos, dado que no saben a ciencia cierta de dónde proviene dicho fenómeno, a pesar de que existen algunas hipótesis. Se conoce históricamente que sus primeros habitantes fueron los tolupanes. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra Yoro? Su origen etimológico está exactamente ubicado en la lengua náhuatl, exactamente de la palabra yolol, que significa corazón, centro. En el caso de Choluteca, su etimología viene de choloe o cholol, que quiere decir correr, el que corre, y teca es el de originario de ese lugar. En el teca hay un problema porque hay teca para el náhuatl y hay teca para el lenca. En el lenca quiere decir originario del lugar. Entonces, en el caso de Choluteca, significa el que corre en el valle o las llanuras. En cuanto al departamento de Olancho, según el investigador Alberto Membreño, su nombre es de origen náhuatl. Proviene de la palabra oyalco, oyal de hule y co de lugar. Entonces podría decirse que el significado es la tierra de hule. En Honduras han existido profesionales dedicados a la investigación del significado no solo de los nombres de algunos sitios geográficos del país, sino también del significado de ciertas palabras o expresiones que tienen su origen en las lenguas de los pueblos originarios. El primer estudioso de las lenguas, de la lengua española y de las lenguas indígenas es don Alberto Membreño. Don Alberto Membreño recopila en 1901 las toponimias indígenas de Honduras. Para esa época, don Alberto Membreño solo conocía el náhuatl. Por eso es que todas sus explicaciones están fundamentadas en la lengua náhuatl. Pero después de la segunda década del siglo XX, entonces se empiezan a estudiar lenguas como el matagalpa, el lenca y otras, y ahí se dan cuenta que algunos nombres vienen de otras lenguas. El primer paso para saber el significado o el origen de una palabra es buscar su primera aparición, ¿verdad? Esto nos da cuenta y tratamos de ver el contexto, ¿verdad? Entonces ahí vemos el significado. Y este significado puede ir evolucionando. Así que vamos a ir registrando el significado
dependiendo de su primera aparición. Digamos, una palabra que apareció en 1500, podemos ir registrando su evolución y podemos ver que va a ir cambiando. Esto lo podemos hacer de una forma relativamente fácil con el corpus de la Real Academia, ¿verdad? Con el de diccionarios, y vamos a ver cómo los significados evolucionan. Sí. Después de don Alberto Membreño, allá como en 1920, pasó un viajero lingüista llamado Walter Lehmann. Walter Lehmann recopila vocabularios léxicos de todas las lenguas indígenas posibles. En ese entonces era presidente el mismo don Alberto Membreño. Entonces le manda un telegrama diciéndole que se le podía proporcionar vocabularios de lenguas indígenas de Honduras. Por eso es que don Alberto Membreño, en otra edición de su diccionario, incorpora vocabularios de las lenguas indígenas. Aquí los grandes trabajos son los de Alberto Membreño, ¿verdad? Que es conocidísimo lexicógrafo, ¿verdad? Bueno, o considerado el primer lexicógrafo. Los trabajos del doctor Atanasio Herranz, ¿verdad? Algunos por salir, y en la actualidad, que ya había mencionado, el libro de nahualtismos y procesos de nahualtización. También el licenciado Julio Ventura también tiene varios trabajos sobre la etimología, ¿verdad? Los nombres del resto de departamentos no requieren una traducción o interpretación. Unos nos recuerdan a grandes próceres hondureños, otros poseen un trasfondo religioso e incluso hacen referencia a los llamados conquistadores. Algo interesante cuando uno visita cualquier pueblo, cómo es que tienen estos nombres. Uno debe pensar, en algunos lugares que he visitado, se quedan pensando cómo crearon estos nombres. Pero es que también nuestros antepasados eran inteligentes. Y entonces la región, el lugar, era un motivador para ponerle el nombre. ¿Por qué es importante que todos conozcamos los significados de los nombres de estos y otros lugares de la geografía nacional? Esto tiene que ver con muchos años de historia, con conocer las raíces de los territorios y el sentido de pertenencia, el cual debe perdurar en cada individuo. Las lenguas son organismos vivos que permanecen en nuestra identidad y han dejado este sustrato en la identidad hondureña, ¿verdad? Como choluteca, nacaome, lepaterique, ciguatepeque, ocotepeque, y entonces son parte de nuestra historia y de nuestra identidad a través de los años.